Hola, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo vamos a explicar la página 167 del libro de texto que tenéis de la página de econosublime.com y este es el esquemita que vamos a realizar y a continuación vamos a pasar a explicar un poquito más este esquema. Bueno, en este esquema vamos a explicar los tipos de activos financieros. Ya en vídeos anteriores explicamos lo que eran los tipos, perdón, los activos financieros y aquí vamos a hablar un poquito de qué clases de activos financieros hay. Ya digo, esto que vamos a ver es una introducción súper breve, súper concisa de los activos financieros porque la economía financiera, la que mueve dinero en esto, los activos financieros, es eh, enorme, hay una cantidad de activos financieros diferentes enorme y cada vez se generan nuevos activos financieros, con lo cual lo que vamos a ver aquí es una pequeñísima parte de eso que conocemos como economía financiera y como activos financieros. ¿De acuerdo? Bien, nosotros vamos a hablar de los activos financieros en función de su rentabilidad. Ya sabéis que un activo financiero tiene varias características, la liquidez, la rentabilidad y el riesgo. Entonces vamos a hablar de la rentabilidad, que es el potencial de ganancia que puede tener un inversor que compra activos financieros. Bien, pues según su rentabilidad, los activos financieros se pueden dividir en dos, en activos de renta fija y en activos de renta variable. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, pues los activos de renta fija, podemos decir que el inversor conoce el porcentaje de rentabilidad que puede obtener del activo desde el inicio, desde que adquiere el activo. Y además ese porcentaje de rentabilidad que ofrece el activo no va a cambiar. Sin embargo, en los de renta variable, el inversor no conoce el porcentaje de rentabilidad que le ofrece el activo y además ese porcentaje de rentabilidad puede ir variando durante el plazo que dure la inversión. ¿De acuerdo? Esas son las dos diferencias entre ambos. Claro, cuando tú compras un activo de renta fija y conoces desde el inicio la rentabilidad que ese activo te va a ofrecer, eso disminuye el riesgo de la inversión. Con lo cual, al tener un menor riesgo, también la rentabilidad que me ofrecen los activos de renta fija son menores. Es menor, perdón. La rentabilidad es menor. ¿De acuerdo? Menos riesgo y como sabemos, eso genera o eso se asocia con una menor rentabilidad. Sin embargo, cuando hablamos de renta variable, el riesgo aumenta. Son activos con mayor riesgo, pero también ese mayor riesgo se asocia a un potencial mayor de rentabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, el inversor tiene que saber muy bien qué riesgo está dispuesto a asumir y en función de su perfil de riesgo del inversor, pues decidirá invertir su dinero en activos de renta fija o en activos de renta variable. ¿De acuerdo? Vamos a centrarnos un poquito más en los activos de renta fija y vamos a hablar de los tipos que hay. ¿Qué tipos de activos de renta fija existen? Bien, pues vamos a hablar de dos. Activos de renta fija públicos y privados. Los públicos son activos que emite o que vende el Estado. ¿De acuerdo? Los vende el Estado. ¿Para qué vende esos activos? Pues el Estado vende activos de renta fija para que con el dinero que consigue con esa venta de activos pueda financiar los gastos públicos. ¿De acuerdo? Sabemos que el Estado tiene una serie de obligaciones de gastos, gastos en educación, en sanidad, en defensa, etcétera, 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 etcétera. Y esos gastos hay que financiarlos. Y a veces los ingresos que vienen de los impuestos no son suficientes. Así que tiene que pedir dinero prestado. ¿Cómo pide dinero prestado? Pues vendiendo activos de renta fija públicos. ¿De acuerdo? Y nos encontramos con varios tipos de activos de renta fija público. Podemos hablar de las letras del Tesoro, de los bonos del Estado y de las obligaciones del Estado. Bien, esos son nombres de activos. Es como si yo llamo Pepe, Manuel, Antonio. ¿De acuerdo? Le han puesto esos nombres. Se diferencia entre sí en el plazo que dura el activo. Por ejemplo, una letra del Tesoro, alguien la compra y tiene un plazo de vencimiento, esa inversión del que la ha comprado, de menos de un año. ¿De acuerdo? Los bonos y las obligaciones del Estado son inversiones a más largo plazo. ¿De acuerdo? A más de un año.
y ese incremento del plazo también incrementa la rentabilidad que te ofrece, ¿de acuerdo? Las letras del tesoro son activos de renta fija pública con una rentabilidad muy baja y, bueno, en general todos son una rentabilidad muy baja, pero bueno, los bonos del Estado y las obligaciones del Estado ofrecen una rentabilidad más elevada, ¿de acuerdo? Bien, esos son los activos de renta fija pública y después tenemos los activos de renta fija pero privados. Y estos los venden las empresas. Es decir, las empresas también tienen una serie de gastos que a veces, bueno, pues para financiarlo, bueno, gastos e inversiones, ¿de acuerdo? Que a veces para financiar esas inversiones pues recurren a la venta de activos financieros. Esos activos financieros son activos financieros de renta fija y tienen principalmente dos nombres, obligaciones y bonos. Es decir, una empresa cuando vende obligaciones lo que está haciendo es vender activos de renta fija al público. Entonces yo cuando me compro un activo como una obligación lo que estoy haciendo es prestarle mi dinero a una empresa para que lleve a cabo pues inversiones, ¿de acuerdo? Obligaciones y bonos, principalmente. Bien, pues ya sabéis, esos son los activos de renta fija. El inversor que lo adquiere más o menos conoce el tipo de interés o la rentabilidad que le van a dar por esa inversión y entonces el riesgo se disminuye un montón y la rentabilidad que me ofrecen con estos activos es muy baja, ¿de acuerdo? Y después tenemos los de la renta variable. Hay un montón de activos de renta variable y cada vez se generan más, es decir, lo que se llama la ingeniería financiera es enorme y cada vez es mayor, ¿de acuerdo? Se genera un montón de activos, se empiezan a mezclar activos unos con otros, bueno, el que quiera seguir, ya digo que esto es una breve introducción, ¿de acuerdo? Pero el que quiera seguir estudiando esto en el futuro, pues se encontrará con que hay una barbaridad de activos financieros de renta variable, ¿de acuerdo? Pero el más importante es la acción. La acción de una empresa es un activo de renta variable. Una acción implica que el que la ha comprado se convierte en socio de la empresa, se convierte en propietario de una sociedad anónima, ¿de acuerdo? ¿Cómo se puede obtener rentabilidad de una acción? Por dos vías. Es decir, cuando yo me compro una acción, estoy esperando a que la empresa me dé un dividendo, ¿de acuerdo? Un dividendo es una parte del beneficio de esa empresa. Como soy socio, pues ya me toca una parte del beneficio que obtenga la empresa, ¿de acuerdo? Entonces las empresas reparten dividendos, pues dependiendo de la política que tenga la empresa. A veces la reparten anualmente, a veces mensual, bueno, ya depende, ¿no? O hay veces que no reparten dividendos. Pero bueno, esa es una forma de obtener rentabilidad, esperando el dividendo, ¿de acuerdo? Y otra forma de obtener rentabilidad es a través de la reventa. De la reventa de la acción. Yo me compro una acción y no tengo que esperarme, no me tengo que quedar con esa acción para toda la vida, sino que la puedo revender. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo la revendo, puedo obtener lo que se llama una plusvalía. Una plusvalía es el valor, o sea, la diferencia entre el precio de venta menos el precio de compra. Eso es lo que se denomina plusvalía. Entonces, cuando yo vendo una acción a un precio superior al que la ha comprado, pues me llevo una rentabilidad, un beneficio, ¿de acuerdo? Y aquí juega un papel muy importante la bolsa. La bolsa de valores es un mercado en el que se vende y se compran acciones, ¿de acuerdo? Entonces, si yo me compro una acción de una empresa que cotiza en bolsa, no tengo que esperarme a que me repartan dividendos, sino que la puedo revender cuando yo quiera, cuando vea que esa acción tiene un precio mayor y así llevarme una rentabilidad superior. ¿De acuerdo? Entonces, como podéis ver, cuando yo me compro una acción, yo no sé cuál va a ser mi rentabilidad, porque yo no sé qué dividendo va a repartir la empresa, ni tampoco sé cómo va a evolucionar. Bueno, me puedo hacer una idea, puedo tener un conocimiento, pero no sé a ciencia cierta cómo va a evolucionar el mercado de la bolsa, para saber si voy a poder venderla a un mayor o a un menor precio. ¿De acuerdo? Bien. Pues este es una brevísima explicación de lo que son los
activos financieros, los tipos de activos financieros, clasificándolos según su rentabilidad. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna duda, por favor, mandadme mensajes y si queréis alguna información más, pues nada, ya sabéis, pues por videollamada, por mensaje, como queráis. Un saludo y nos vemos en el siguiente.